¿Cuánto tiempo más durará esta pandemia? Es la pregunta que muchos se hacen, especialmente los funcionarios de la salud, quienes a más de 5 meses del primer caso por COVID-19 registrado en el país ya comienzan a mostrar signos de agotamiento. Un estudio de la Soquimi demostró que el 60% del personal describe cansancio emocional por la pandemia. Estamos, ¿cierto?, un poquito estresados, al igual que todos, ya con la constante preocupación de salir, ¿cierto?, en la mañana a trabajar y no saber si nos contagiamos o no, ya, y llegar a la casa, ¿cierto?, y no contagiar a nuestros seres queridos. El desgaste se hace sentir, empieza a afectar a los equipos y vemos que la cuarentena, pese a reducir la movilidad de las personas, se da en un momento en el que la cantidad de contagios es mayor a lo que ha sido en cualquier otro momento en nuestra región. Ante ese panorama cuesta ver la luz al final del túnel, pese a la cantidad de sacrificios que ya se han hecho y ante el riesgo siempre inminente de contraer la enfermedad. Siguiendo con el estudio de la Soquimi, 40% de los funcionarios encuestados aseguran no haber tenido experiencia en unidad de cuidados intensivos y cerca del 50% se aisló de su familia nuclear. Han tenido que adaptarse, han tenido que modificar su ritmo de vida, han tenido que generar sistemas de turnos, muchos de ellos con una sobrecarga tanto de pacientes como también la complejidad de lo que han estado teniendo que tratar. Se ha visto también dificultades en adaptarse en lo que tiene que ver con la vida familiar, algunos han tenido que salir de sus casas. Mira, físicamente todos nos sentimos cansados, pero esta fue la carrera que nosotros decidimos hacer. Y cuando hacemos un juramento hipocrático, sabemos que debe prevalecer la vida del paciente incluso por encima de la vida propia, nuestra. El esfuerzo también ha sido notable en términos de infraestructura. Uno de los principales imperativos para las autoridades de gobierno ha sido aumentar la disponibilidad de camas críticas en una región que contaba con tan solo 22 camas en esa categoría, cifra muy por debajo del promedio de la OCDE. Llegamos al día de hoy a 86 camas críticas, desde 22 camas con ventilador mecánico que teníamos en esa etapa. De la misma forma, se trabajó en la complejización de las camas, ¿ya? Aumentándole de básicas a medias, ¿no es cierto?, y de medias a intermedios. Una falencia que teníamos a ese momento era la capacidad de procesar exámenes PCR, porque la existencia del laboratorio biomolecular era cero en ese momento. Al día de hoy, en una mezcla pública, privada, academia y universidades, tenemos 7. Intentos por contener esta nueva cepa de coronavirus que ha causado estragos ante la ausencia actual de una vacuna y que ha puesto en jaque a los servicios de salud del país y la región. Ante la pregunta ¿cuánto tiempo más durará esta pandemia?, que nos hicimos al comienzo de este reportaje, solo queda responder: depende de todos y cada uno de nosotros poder volver a la normalidad lo antes posible, pero tiene que ser de una manera segura, sin exponernos a rebrotes y logrando que todo el trabajo y todo el esfuerzo que realizan los trabajadores de salud haya valido la pena al final del día.